Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a esta que es las dos últimas lecciones del libro Formando un carácter cristocéntrico. Y vamos a tener la oportunidad de compartir la lección que se llama Hacer la voluntad de Dios, y la lección que se llama Ser lleno del Espíritu Santo. Esas son las dos lecciones que vamos a tener. Yo voy a compartir algunas cosas acerca de estas lecciones y luego queremos tener una buena participación de ustedes, un buen aporte de ustedes para cada una de las lecciones que vamos a compartir. Quiero invitar al pastor César Luzardo que él nos tenga una oración para la iniciación. ¿Está bien? Amén. Amén. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias por tu amor y bondad. Queremos suplicarte, Señor, que nos dirijas en este tiempo. Permite, Señor, que tanto la electricidad, el internet puedan ser funcionales, Señor, y que podamos poder compartir, Señor, y poder participar, Señor, en las lecciones que vamos a tener el día de hoy, Señor. Igualmente te rogamos por todos aquellos hermanos que en este momento están ingresando, Señor, y que tú les permitas, Señor, buen tiempo, Señor, en sus lugares, del internet, de la electricidad, de todas estas cosas, Señor, y utiliza el expositor en esta tarde, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En todas estas lecciones de el libro número 2, bueno, en la mayoría de las lecciones, la idea es trasladarnos a el huerto del Edén. Y hay algunos cuadros, es como uno mirar algunos cuadros referenciales para uno entender la lección. Si nosotros nos vamos al Edén en relación al tema, a hacer la voluntad de Dios, y nosotros miramos a Adán y a Eva, entonces nosotros vemos que ellos siguieron su propia voluntad, que Dios les dio a conocer su voluntad cuando Dios les dijo no solamente la parte de lo que podían comer, sino que cada una de las cosas que Dios les iba diciendo, como por ejemplo, en esa parte del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Las primeras cosas que nosotros vemos como señorear sobre la tierra, sojuzgarla. Y bueno, en esa parte específica, cuando le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del que está en medio del huerto no coman de él, porque el día que coman de él, ese día van a morir. Entonces, de esa manera nosotros miramos y nosotros vemos expresada la voluntad de Dios allí. Y Dios le muestra su voluntad en relación a lo que ellos debían hacer, y desde el principio les muestra que su voluntad era precisamente el bienestar para ellos. Pero nosotros vemos en su acto de desobediencia cómo ellos no siguieron la voluntad de Dios, sino que ellos siguieron su propia voluntad. Ellos hicieron lo que a ellos les pareció bien, y en un sentido llegaron a hacer hasta la voluntad del diablo, la voluntad del enemigo, porque ellos llegaron a hacer precisamente lo que la serpiente o lo que el diablo les dijo que ellos tenían que hacer. Es decir, estaba allí en juego la voluntad de Dios, estaba la voluntad propia y estaba la voluntad del diablo.
Entonces ellos decidieron seguir la voluntad propia y en un sentido la voluntad del diablo y no seguir la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos muestra su voluntad, nos muestra su voluntad y su voluntad precisamente es lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que su voluntad está de acuerdo a su carácter, pero también en relación a nosotros, nuestro bienestar. Está nuestro bienestar. Entonces, hay otros cuadros que nosotros, que nosotros podemos ver. Hay otros cuadros que nosotros podemos ver en esa parte de hacer la voluntad de Dios. Ajá. Vemos ese cuadro de Adán y Eva. Pero nosotros vemos el cuadro de Jesús. Vemos el cuadro de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en relación a la voluntad de Dios o en relación a la voluntad del Padre? Hay algunas citas bíblicas que me gustaría que ustedes pudieran buscar y leer, como Juan capítulo 4, versículo 34. Alguien, el que lo tiene, entonces lo puede leer. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí de una forma muy clara Jesús expresó la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Cuando él dice, por ejemplo, en la ocasión con la mujer samaritana, que ellos pensaron y dijeron, ¿será que alguien les trajo de comer? Porque él le dijo, yo tengo una comida que ustedes, no saben. Y ellos dijeron, ¿será que alguien les trajo algo de comer? Y Jesús dijo, mi comida y mi bebida, y mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Entonces vemos la diferencia entre Adán y Eva y entre Jesús en relación a la voluntad de Dios. Ahora, hay otro texto bíblico que yo quiero que ustedes busquen, que es Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces ahí está expresando la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en esa parte de cuidar, de salvar a aquellos que Dios le daba. O como el apóstol Pedro lo manifestó cuando dice, la voluntad de Dios es que ninguno se pierda y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también hay otro texto que es Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ahí nosotros vemos esa parte de Jesús que dijo, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, vivir para
hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay un texto bíblico que, nos muestra cómo debe ser nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. Y es, por ejemplo, el Salmo 48. ¿Alguien puede buscarlo y leerlo? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ver lo que dice el salmista, y esa debe ser nuestra actitud. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Si nosotros vivíamos nosotros vivíamos nuestra vida siguiendo y haciendo nuestra propia voluntad, pero hubo un momento en nuestra vida que hubo un cambio, un momento en nuestra vida crucial, ¿verdad? Que es como, es como cuando cuando Saulo tuvo ese encuentro con el Señor en el camino hacia Damasco. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, porque él hacía su propia voluntad. Y en un sentido, él hacía lo que él creía, lo que él pensaba que era la voluntad de Dios, pero él estaba siguiendo su propia voluntad. Porque cuando él da su testimonio, él dice, yo encerraba en la cárcel a los cristianos, los hacía blasfemar y los perseguía. Y yo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero en ese encuentro que él tuvo con Dios hacia Damasco, entonces ahí todo cambió. Porque todo cambió y se manifiesta en la frase que él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando dijo Saulo, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después viene la parte donde él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la parte crucial. Ahí es donde cambia, donde eso es lo que muestra realmente el cambio, el giro que da nuestra vida. Cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando antes nosotros pensábamos que sabíamos que era lo que tenemos que hacer y no tomábamos en cuenta la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Entonces, al decir, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya ahí cambia todo, porque ya ahí es donde nosotros realmente nos rendimos a Dios y para nosotros vivir para hacer su voluntad y no nuestra propia voluntad. Ahora es interesante por ejemplo, lo que nos dice Romanos capítulo número 12, 2. ¿Alguien puede leerlo? Romanos 12, podemos leer los dos, el 1 y el 2. ¿Quién puede ayudarnos con eso? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese es lo que yo dije. Era Romano. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos. Lo está diciendo en memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí nos dice la importancia de comprobar, conocer, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y uno dice, bueno, la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno y todo lo que Dios ha establecido es para nuestro bienestar. Es agradable porque aunque algunas cosas pueden traer sufrimiento, dolor a nuestra vida, sin embargo no deja de ser agradable en el sentido que es lo que trae la mayor satisfacción a nuestra vida. Porque cuando nosotros, por ejemplo, en las circunstancias difíciles que nosotros vivimos, sea de enfermedad, sea de cualquier cosa, o las pruebas que podemos enfrentar en la vida, entonces, aunque eso nos causa dolor, sin embargo, no deja de ser agradable en el sentido de que la mayor satisfacción para nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Es como cuando los discípulos aún murieron por causa del evangelio, o como Pablo expresó y dijo, aunque me sea derramado en libación el sacrificio, por el sacrificio de vuestra fe, me dijo, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Por eso es la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, porque Dios es perfecto y él sabe qué es lo mejor para nosotros en toda la situación. Pero nosotros entonces tratamos de comprobar, de saber, de querer, qué es, cuál es la voluntad de Dios, porque nosotros queremos realmente, ya como hijos de Dios, nosotros queremos hacer su voluntad. Y yo quisiera que leyeran Hebreos capítulos 10, versículos 7 al 9. Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 9. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificios mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, nosotros cuando pensamos en la voluntad de Dios, pensamos en Cristo. Y recuerden que nuestra identidad no está en Adán y Eva, que nuestra identidad está en Cristo. Esta escritura se refiere a Cristo cuando él dice, he aquí, vengo para hacer tu voluntad, para hacer todo lo que en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y fíjese ahí que la voluntad de Dios se expresa en el sacrificio que Cristo hizo para nosotros. Y ese es, por ejemplo, ese sacrificio solamente mire todo el dolor, ¿verdad? Todo el sufrimiento que implica o que estuvo allí presente en ese sacrificio, pero era la voluntad del Padre y era la voluntad de Dios para nuestra salvación. Bueno, y lo que Jesús dijo, he aquí,
vengo para hacer tu voluntad, para hacer lo que en el rollo del libro estaba escrito acerca de mí. Bueno, nosotros, de repente no sabemos, no entendemos, no qué está escrito acerca de nosotros. Pero, por ejemplo, Efesios capítulo 2:10 nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso muestra que hay una voluntad de Dios para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer en la vida. Y nosotros debemos tener la misma actitud de Jesús. Es decir, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Quiero hacer todo lo que Dios quiere, lo que Dios ha determinado, lo que Dios quiere que yo haga en este mundo y en esta vida. Y quiero vivir para hacer la voluntad de Dios. Entonces ponemos ponemos tres filas y ponemos la voluntad, mi propia voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del diablo o del mundo. Entonces Adán y Eva siguieron la voluntad propia, que era la voluntad del diablo y del mundo, y no siguieron la voluntad de Dios, pero Jesús siguió la voluntad de Dios, siguió la voluntad del Padre, es nuestro ejemplo y es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Hay una diapositiva que solamente voy a mostrar para hacer como un repaso de lo que es la voluntad de Dios. Fíjese cómo habla acerca del carácter del hombre hoy, que dice 2 de Timoteo 3. Autosuficiente, prepotente, amadores de sí mismos, amadores de los deleites, son dioses para sí mismos, es decir, una generación que hace su propia voluntad, que vive para hacer su propia voluntad. Y quizás así éramos nosotros sin Cristo. ¿Ok? En el Edén, el hombre decidió rehusar que Dios determinara para ellos lo que era bueno y lo que era malo. Porque en relación a la voluntad de Dios, ¿quién determina, por ejemplo, en el mundo, quién determina que algo es bueno o es malo? ¿Cuál es la fuente de autoridad? Entonces, ahora, en nuestra generación o en el mundo, uno determina qué es lo bueno y qué es lo malo. La gente puede determinar, lo que es bueno es lo que te hace feliz. Lo que es bueno es lo que te hace sentir bien. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pero Adán y Eva rehusaron que Dios determinara para ellos lo que era bueno y lo que era malo. En otras palabras, desecharon la voluntad de Dios. Entonces, ellos determinaron en sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Y cuando se presenta el árbol que ellos comieron, dice, era agradable a sus ojos. Entonces ellos hicieron lo que era agradable a sus ojos, pero no necesariamente eso, pero eso no era la voluntad de Dios. Ellos hicieron su propia voluntad. La realidad es que quien determinó el bien y el mal para ellos fue Satanás y ellos fueron engañados. Que el hombre hizo la voluntad de Satanás y quedó sujeto a obedecer y servirle, creyendo que está siguiendo la voluntad propia. Es decir, que cuando el hombre sigue su propia voluntad, en realidad está haciendo la voluntad de Satanás. La voluntad de Satanás es que nosotros sigamos nuestra propia voluntad y que no hagamos la voluntad de Dios. La conversión cambia la realidad. Por ejemplo, Pablo, cuando dijo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces la conversión, nuestra regeneración, la obra, la salvación y la obra del Espíritu Santo en nosotros al nacer de nuevo, entonces cambia esa realidad. Que ahora nosotros no seguimos nuestra propia voluntad, sino que decimos, no el día que rendimos nuestra vida a Cristo, sino a partir de ese día, cada día nosotros en nuestra oración diaria decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
El ejemplo de Jesús, ya leímos, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra, y la voluntad del Padre es que no haga lo que yo quiero. Bueno, él en el Getsemaní dijo, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. La voluntad de Dios es buena porque es el deseo y la iniciativa de Dios, es agradable porque produce amor, gozo y paz, y es perfecta porque el final será el gozo eterno. La enseñanza de Jesús, oren por la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ese texto donde la gente le dijo, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan? En Marcos 3:35. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Él dijo, mi madre, mis hermanos, mi familia es el que haga la voluntad de mi Padre. Y el siervo que entendió la voluntad del Señor y no la hizo, dice el libro de Lucas, recibirá muchos azotes. Pero bueno, nosotros sabemos que si estamos en este mundo es para hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Ok, entonces quiero darle la oportunidad para que ustedes puedan hacer algún aporte, alguna pregunta, añadir algo sobre este tema de hacer la voluntad de Dios y de enseñar sobre todo eso de hacer la voluntad de Dios. Tenemos tanta gente en nuestras iglesias que todavía siguen su propia voluntad y no tienen esa parte en su vida de realmente vivir para hacer la voluntad de Dios. Bueno, no quiero hablar más. ¿Quién quiere hacer el aporte? Pueden hacerlo. Víctor. Víctor desde Maracaibo. Eso es correcto, pastor. Ok, dele pues. Bueno, experiencia propia, pastor. En ocasiones le he tenido pues que consultar, preguntar al Señor por finiquitar una obra en algún lugar. Y sé cuando es su voluntad porque de una manera sobrenatural, Él pone paz en mi corazón. Cuando he escuchado el testimonio de otros hermanos, pues escucho pues, que le sucede igual. Cuando buscamos al Señor en oración, consultamos cuál es su voluntad. Claro, la palabra ya nos ha dicho que su voluntad es agradable y perfecta, pero entonces Él pone pues en tu corazón esa paz, esa tranquilidad de saber que cuando tienes esa pregunta, que estás incierto, de si tomo derecha o tomo izquierda, el Señor pone paz en tu corazón. Entonces te dice, fulano, fulana, este es el camino que yo quiero que tú tomes en este instante para los próximos minutos, segundos, días, meses, años de tu vida. Y sabemos pues entonces de que estamos en su voluntad. A veces nos sentimos confundidos con el resultado de algo, pero cuando vamos a la palabra y dice que es agradable y perfecta. Entonces, aunque tenemos esa situación que de momento nos podamos sentir confundidos, después al pasar el tiempo, entonces muchos decimos, Señor, ahora entiendo por qué lo permitiste o por qué hiciste de que fuese de tal y cual forma. Entonces, hermanos, simple y llanamente, yo finiquito diciendo, buscamos al Señor en oración y vamos a conocer cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Víctor. Es interesante esa parte de buscar, porque sencillamente muchas personas viven y
y no consultan a Dios, no buscan a Dios, no le preguntan a Dios, no llevan sus asuntos en oración, no esperan, o sea, toman a veces decisiones a la ligera, sin saber, o sea, para ellos no tiene tanta relevancia o tanta importancia saber si algo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Sencillamente es lo que ellos piensan, creen que es lo mejor y que ellos quieren hacer, y no dan ese espacio para saber y para entrar en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, de que Dios pueda aclararnos, confirmarnos qué es lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos en la vida. Carlos, tiene la oportunidad. Carlos Pachano de Trujillo. Gracias, Eleazar, de Trujillo, ¿no? Estamos por acá. De Pampanito. Y bueno, hacer la voluntad de Dios, ya nosotros tenemos años en el camino del Señor, es lo más maravilloso que nos ha ocurrido. Pero muchas veces nosotros hemos pasado y hemos aprendido y que muchas veces no hemos hecho la voluntad de Dios. Y a veces viene la disciplina, viene muchas cosas detrás de eso. Pero ahí vamos aprendiendo. Oye, me equivoqué en esto. Uno puede aprender de los errores también. Y yo creo que una de las mejores escuelas son los errores de uno mismo. Y va aprendiendo a hacer la voluntad de Dios y va creciendo en el camino del Señor. Y estamos en ese camino como pastores, como líderes de la iglesia, para enseñar a hacer la voluntad de Dios, para guiar a la gente en los planes de Dios. Entonces es maravilloso cuando uno aprende a hacer la voluntad y de Dios y recibe las bendiciones por hacer la voluntad de Dios y guía a las personas a que sigan en ese camino. Entonces es un proceso. A mí me enseñó un líder, Eugenio Kindler y Eva Kindler, me enseñaron a hacer la voluntad, aunque muchas veces no la hice así directamente, pero después, posteriormente, Dios ha obrado y poco a poco, aunque no ha sido fácil, he ido haciendo su voluntad. Y eso es bonito, hacer la voluntad de Dios, preguntarle a Dios no mis sentimientos, no lo que yo pienso, sino la voluntad de Dios y obedecerle. Y ahí detrás de eso viene la bendición del Señor. Qué bueno, gracias Carlos, porque nos hace recordar que nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios en toda nuestra vida, que muchas veces hemos seguido nuestra propia voluntad, que muchas veces hemos fallado, que muchas veces y hemos llevado golpes y hemos recibido disciplina en nuestra vida cuando nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que Él nos da nuevas oportunidades, nos ayuda, nos enseña a aprender a hacer la voluntad de Dios. Y qué gozo cada día cuando nosotros, qué satisfacción sentimos cuando realmente nosotros decimos estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermana Yasmira Villalobos tiene la oportunidad. Creo que creo que está cumpliendo años hoy, hermana Yasmira. Sí, mi hermano. Mire, estoy cumpliendo 26 años. Mire, mi papá decía, como yo cumplí años el 14, es decir, el 14 era el martes. Mi papá decía, la gente que nace en junio, esa es gente buena, decía él. Él nació en junio. Entonces, bueno, usted nació en junio, yo nací en junio. Verdad, la gente que nace en junio es gente buena. Mi hijo menor nació. Yasmira, tiene la oportunidad. Sí, mi hijo menor nació en junio, mi esposo nació en junio. Pura gente buena. Sí, dice, son gente buena. Mi hermano, entré tarde a la clase, okay. pero me está sucediendo el tema de la clase de hoy. Saber la voluntad de Dios. Qué bueno cuando cumplimos la voluntad de Dios, pero no estamos exentos de también fallar y no cumplir la voluntad de Dios. A veces como pastores nos las creemos que no lo sabemos todo. Y en este tiempo de diáspora, muchos pastores han salido de nuestro país sin saber la voluntad de Dios. Porque yo no he creído que tanta gente que salieron de Maturín, pastores que salieron de Maturín, que salieron de aquí mismo, ha sido por la voluntad de Dios. Pero no soy quien para decir si es o no es la voluntad de Dios. La iglesia se me está quedando sola, pero Dios está trayendo otros. Pero ¿por qué se están yendo? Y yo creo que no están orando, no están pidiendo la voluntad de Dios.
y se me fue la líder de educación, de adoración, se me fue el de proclamación. Lo más triste es que se me fueron por el aire, por la selva, pero porque su mamá está allá, su papá está allá. Pero lo que ella me decía era que ha visto, orándole al Señor, no quería desobedecerlo, y que orándole al Señor, el Señor le había ido abriendo puertas. Bueno, yo no soy quien, a veces siento temor de blasfemar contra el Espíritu Santo porque no soy quien para decir si es verdad o no es verdad, que sea la voluntad de Dios. Pero es un tema bastante interesante, que qué bueno que nosotros como pastores lo enseñemos en la congregación bastante, lo reforcemos, porque en este tiempo, líderes ya de mucho tiempo, y pastores también como nosotros, hermanos, no estamos, no, como que se nos olvida poner los casos en las manos del Señor para que sea el Señor que nos muestre su voluntad. Con el problema que tuvimos aquí en el Zulia, las pastoras, ¿no? Yo podía decir, no, que yo tengo más de 20 años pastoreando, puedo retirarme. Hermano, pero por el temor de no saber la voluntad de Dios, no lo hice. Y es que no lo puedo hacer, porque quien llama es Dios, no llama el hombre, no llama una organización. Quien nos llama al ministerio es Dios. Y quien tiene que retirarnos también debe ser el mismo Dios que nos los muestre. Entonces, ha sido tan difícil y qué bueno este tema. De verdad, yo no pude estar de lleno en la clase porque me llamó mi familia de afuera que querían compartir. Y voy a estar un rato solamente porque ahorita vienen las poquitas que nos quedan aquí en Venezuela. Pero de verdad, hermano, que hay que reforzarlo. Este tema es muy importante. Y como pastores debemos enseñar otra vez. Pareciera que tuviéramos Monte de Sion está en un nuevo comienzo. Y le estoy diciendo a Víctor, vamos a comenzar de nuevo, para volver a empezar a discipular, orar al Señor para que nos vuelva a traer líderes, porque de verdad que se nos han ido. Es duro, pero qué bueno es cuando nosotros enseñamos lo que es la voluntad de Dios. Bueno, hermana, sí. Dios me lo bendiga. Gracias, hermana Yasmira. Sí, a veces precisamente es difícil, ¿ok? No, la voluntad de Dios, no necesariamente todo es fácil. Nosotros sabemos que en la misma obra de Dios hay muchas cosas difíciles, pero sabemos que Dios se glorifica en medio de todas las cosas. Y aún en medio de las circunstancias, nosotros podemos ver la gente saliendo, los pastores yéndose y todo eso, pero también vamos a ver una nueva generación de gente levantándose y Dios glorificándose en medio de todas las cosas. Pero sí es necesario que nosotros en nuestra iglesia enseñemos a esa parte de buscar la voluntad de Dios y que la gente pueda tomar las decisiones que tomen consciente, lo más consciente y claro posible de la voluntad de Dios para su vida. Nosotros no podemos en un sentido decidir o decir esta es la voluntad o esta no es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y no la de nosotros. Pero gracias, hermana Yasmira, por ese aporte. Pastor Pedro Palmera, tiene la oportunidad. Buenas tardes, hermano. Yo también soy bueno porque nací en junio. Eso, qué bueno. Bueno, hermano, yo creo que una de las cosas que tenemos que enseñarle al nuevo creyente cuando estamos en el discipulado es que el nuevo creyente entienda que la voluntad de Dios para su vida es que cada una de las decisiones que ellos vayan a tomar estén sujetas a la verdadera voluntad de Dios y que ellos entiendan que cada una de sus decisiones van a tener un resultado, o sea positivo o sea negativo, de acuerdo a lo que nosotros instruyamos como la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y creo que nosotros tenemos que enseñarles al nuevo creyente la forma más clara de cómo nosotros podemos
llegar a conocer la voluntad de Dios, porque de ahí depende también el crecimiento de ese nuevo creyente que nosotros estamos comenzando a guiar y a llevar en el camino del Señor y palabra de Dios. Qué bueno, gracias, Pastor Pedro, porque por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías que vivió la cautividad de Babilonia, los reyes del momento le pidieron que le dijera qué era lo que era la voluntad de Dios. Y él les dijo, el mensaje de Dios era que ellos se rindieran ante los babilonios. Y ellos no podían aceptar eso. Ellos no podían aceptar eso como la voluntad de Dios. Pero esa era la voluntad de Dios, que ellos realmente se rindieran ante el rey de Babilonia, porque era lo que Dios había determinado hacer, y aún en medio de como juicio por causa de sus pecados y todo eso. Uno puede decir, no, la voluntad de Dios es que ellos desafíen al rey de Babilonia y se enfrenten y hagan eso, pero Dios había, por lo menos tenía allí a Jeremías para compartir, para mostrar cuál era la voluntad de Dios. Y realmente, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se rindieron. Ellos pelearon, lucharon, pero ¿cuál fue el resultado? Fue la destrucción de la ciudad, del templo y de todo, porque en realidad no entendieron, no aceptaron la voluntad de Dios para su vida. Y hay momentos que hay esa parte de que hay momentos que hay cosas que tenemos que hacer y que Dios nos muestra que tenemos que hacer. Y si nosotros realmente, como dice el pastor Pedro, enseñamos a la gente a buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, entonces las decisiones que ellos van a tomar en la vida van a estar alineadas al propósito de Dios para su vida. Hermano Natán, tiene la oportunidad. Hola a todos. Yo quiero saber lo que está pasando en Venezuela en el mes de septiembre, que a los 9 meses todas las personas buenas nacen en junio. Es un mes de calor y todos están en aire acondicionado o qué está pasando. Pero bueno, tengo algo rapidito para compartir. Sí. En mi experiencia, para mí comienza con la entrega diaria a Dios cada mañana y pidiendo la voluntad de Dios en mi vida. Encuentro que cuando someto mi voluntad al Señor todos los días, mi interacción con otras personas en mi trabajo, en el ministerio en el que sirvo, parece que tener un propósito del reino, que tiene un propósito más alto que mí. Y yo puedo ver la mano de Dios en las cosas, las tareas que estoy haciendo diariamente. Qué bueno. Por eso es que el texto de Romanos 12, 1 y 2, por ejemplo, el 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a comprobar? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a vivir en la voluntad, en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, sin esa entrega diaria que tenemos que tener, como lo está hablando nuestro hermano Natán? Si usted ve el versículo 1, dice, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. Y cuando dice presentarse en sacrificio vivo, uno dice, bueno, como cuando Abraham presentó a Isaac, y el símbolo de eso es realmente la obediencia. Es presentarnos nosotros mismos al Señor para hacer su voluntad. Pero es esa entrega diaria, es esa rendición diaria de nuestra vida, de decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y cuando realmente nosotros hacemos eso, yo creo que la experiencia que el hermano Natán ha
ha contado, ha compartido, de que cuando uno hace eso, uno ve cómo las cosas fluyen, uno ve cómo la voluntad de Dios, algo más allá de lo que uno se imagina, de lo que uno piensa, entonces se ve, se manifiesta. Entonces yo creo que es la experiencia que muchos otros también hemos compartido. Bueno, hay alguien, le doy una oportunidad a alguien más si quiere, y si no, entonces vamos a entrar a la otra. Bueno, yo creo que ya es tiempo de entrar a la otra lección, pero vamos a dejar a José Enrique Terán Tori para que pueda, desde allá desde Trujillo, entonces para que pueda hacer la participación final de esta lección. Hola, pastor, Señor le bendiga. Amén. Una de las cosas interesantes en la vida del cristiano, también noto o veo y he entendido, es que una de las cosas interesantes es encontrar esa voluntad. Sabemos que la palabra dice una cosa, pero también es bueno saber el tiempo en el cual el Señor me manda a moverme para hacer otra cosa. Ir a sembrar una iglesia, trabajar con un discípulo y no con otro, es algo interesante. Y otra de las cosas, de los frutos más preciosos, diría yo, en el Señor, de hacer la voluntad del Señor, es que aumenta mi fe. Aparte de que me da paz y gozo, aumenta mi fe y mi identidad en Él. Y gracias al Señor por esa palabra, porque el Señor es bueno y grande. Sí, gracias, Señor. pastor. Qué bueno que eso que has resaltado, de que realmente hacer la voluntad de Dios va aumentando nuestra fe y es algo que nos hace crecer en nuestra vida cada día. Bueno, ahí tiene la hermana Lesbia Pachano, se quiere compartir algo, entonces vamos a darle oportunidad. Buenas tardes. Hermanos, a veces queremos condicionar también en algunas oportunidades esa voluntad de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, Señor, si esto es tu voluntad, muéstrame que sea así, que sea de esta manera, ¿no? Entonces ya ahí estamos condicionando, ¿verdad? O están condicionando a esa voluntad. Ya no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de la persona. A veces, como usted dijo, no es fácil, es difícil saberla, ¿no? Pero la manera en que la vamos a conocer es ese día a día, esa oración, y de alguna manera Dios le va mostrando. Una de las cosas es que uno pueda sentir paz, uno pueda estar confiado en lo que Dios va a hacer. A veces tomamos decisiones por nosotros mismos, tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, y muchas veces vienen algunas, vamos a decir, resultados que no esperábamos. Entonces ahí es donde viene la reflexión. Lo importante es que Dios en su misericordia pues nos ayuda, y en esas decisiones que se toman, que no es la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios, Dios nos ayuda a retomarlas y a seguir adelante. Entonces, yo pienso que esa voluntad de Dios tenemos que saberla entender, saberla recibir y no condicionarla, ¿ves? A que si pasa así, si pasa así, si me muestra así, pues ya ahí estamos condicionando, ¿verdad? Entonces, Dios se va a encargar de decirnos. Yo a veces digo, en estos tiempos nos tocó, en el pasado, en nuestros antepasados también estuvo difícil la cosa, a pesar de que era audible, como Dios les hablaba. En este tiempo tenemos que andar por fe, y a veces pues uno dice, bueno, ¿qué hacemos en esto? No dejarnos presionar por las cosas, sino orar. Nosotros le damos muchísimas gracias a Dios que hemos regresado. Estuvimos orando mucho, que fuese la voluntad de Dios. No es fácil, y yo estuve orando mucho para que Dios me guiara para la operación de la vista, y oré mucho. Fuera aquí en Venezuela, no se dio, y oraba para que el Señor fuera mostrando, y Dios nos permitió ir a Brasil. Allá me pudieron operar, y ahí siempre orando. He aprendido durante todos estos años, para la gloria de Dios, a buscar esa dirección de Dios en oración, que no es fácil, hermano, porque a veces hay cosas que hay que decidir, y entonces uno dice,
ay Dios mío, pero ¿será que esto sí va a ser así según tu voluntad? Creo que en el caminar de uno como cristiano, cada vez que avanza ese caminar, creo que uno tiene como más temor de Dios, uno como que, bueno, busca más esa dirección y le doy gracias a Dios que pudimos ir y oramos mucho por este regreso, 9 meses, orando y el Señor nos permitió estar acá, que ahora oramos, que siga la voluntad de Dios en nuestras vidas, mi esposo, en mis hijos, en mí y que Dios sea guiando, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno esa parte de no condicionar a Dios y poder nosotros, que Dios no se acople, no se alinee a nosotros, sino nosotros realmente alinearnos a Dios y ajustarnos a su voluntad. Bueno, vamos a entrar a la lección, la última lección del libro Formando un carácter cristocéntrico, que es ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a decir, en esta lección es muy importante que nosotros pensemos en que a veces hemos pensado en ser lleno del Espíritu Santo como hemos hecho como la pregunta equivocada. Hemos pensado en ser lleno del Espíritu Santo en cuánto tenemos del Espíritu Santo. Y la pregunta que pienso que la pregunta correcta en este tema es cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Entonces, cuando pensamos en ser lleno del Espíritu Santo, no pensemos en cuánto tenemos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se tiene por medida y no hay unos que tienen algunas denominaciones piensan que algunas personas tienen el Espíritu Santo sin poder y otras tienen el Espíritu Santo con poder. Entonces, no hay Espíritu Santo con poder ni Espíritu Santo sin poder. Es el mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que tiene la persona que hoy rindió su vida a Cristo es el mismo Espíritu Santo que tiene la persona que tiene 50 años caminando con el Señor o hasta sirviendo al Señor en el ministerio. Entonces, no es cuánto tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo o cuánto Dios tiene de nosotros. Porque ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con esa vida rendida totalmente a Dios para vivir en fe, en dependencia y en obediencia de parte de Él. Y ser lleno del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En la Biblia siempre nos habla, por ejemplo, del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero en este caso, yo quiero solamente compartir un ejemplo de una persona que ha sido un personaje bíblico que ha sido de gran inspiración, de gran ayuda para mi vida en esta clase o en este tema de ser lleno del Espíritu Santo. Y ese personaje es Esteban, uno de los diáconos y uno de los, Esteban, que nosotros conocemos a Esteban. Y yo quiero que nosotros busquemos en el libro de los Hechos. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, vamos a buscar Esteban, la historia acerca de él. Y vamos a ver ese cuadro de lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, si usted se ubica en la Biblia, ¿verdad? Usted va a ubicarse en Hechos capítulo 6. Y en Hechos capítulo 6, el versículo 5. ¿Alguien de ustedes puede leer Hechos capítulo 6, versículo 5?
agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, cuando eligieron los diáconos, los primeros diáconos, entonces eligieron a Esteban. Y allí Esteban se presenta como un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunas cosas que se muestran en Esteban como un varón lleno del Espíritu Santo. El versículo 8. ¿Alguien puede leer Hechos 6:8? Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ok, entonces ahí se nos dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No se nos destaca cuáles son esos prodigios y señales. Posiblemente, como en ese tiempo de los apóstoles, posiblemente algunas sanidades de los enfermos, pero no se nos muestra exactamente. Pero el versículo 10, ¿quién lee el versículo 10? De Hechos 6. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, allí, por ejemplo, tomando la ilustración de Esteban, es ser lleno de la palabra de Dios, o ser lleno de la sabiduría. Pero aquí cuando habla de la sabiduría, realmente estaba hablando de la palabra. No estaba hablando de la sabiduría así como los filósofos griegos y todo eso, sino que estaba hablando de la sabiduría precisamente en la palabra, es decir, que estaban llenos de la palabra de Dios. A mí me gusta mucho leer cómo Esteban hizo esa presentación del plan de Dios, del propósito de Dios, de la salvación de Dios, de la historia de la redención, cómo la hizo de una manera tan especial, tan clara, cómo resumió todo desde Dios, desde Adán, desde Abraham, hasta llegar a Cristo. Y usted lee esa presentación que hizo Esteban, que está en el capítulo 7. Entonces usted ve, ellos no pudieron resistir a la palabra de Esteban. No podían resistir a la sabiduría, no podían resistir el espíritu con que él hablaba y con esa pasión que él habló acerca de la palabra de Dios. Entonces, lleno del Espíritu Santo, en el caso de Esteban, es una persona llena de la sabiduría de Dios o de esa sabiduría que viene de la palabra de Dios, o una persona llena de precisamente de la palabra de Dios. Si usted sigue leyendo en Hechos capítulo 7, entonces el versículo número 55. ¿Quién lee el versículo número 55? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ahí dice, en otra ocasión dice, Esteban lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que
si nosotros usamos textualmente estas palabras, una persona que tiene su mirada puesta en el cielo o tiene su mirada puesta en Dios, o como el apóstol Pablo le dijo, por ejemplo, a los colosenses, buscar las cosas de arriba. O como Jesús le dijo a todos sus oyentes, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, es una persona que no está, una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que está mirando al cielo o alza sus ojos al cielo. Es una persona que está buscando a Dios. Es una persona que tiene su mirada en Dios, que tiene su mirada en Cristo, como dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, mira, una persona que mira las cosas de arriba, no las terrenales. Una persona que ve la gloria de Dios, que busca la gloria de Dios, que ve la gloria de Dios, que en cada situación de la vida ve la gloria de Dios, ve cómo Dios se glorifica en cada situación, en cada circunstancia de la vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vemos la gloria de Dios y vemos la gloria de Dios manifestada en cada situación y en cada cosa que nosotros vivimos. Y Esteban vio a Jesús y mi pastor siempre decía que él vio a Jesús de pie, con los brazos abiertos, recibiéndolo, esperándolo para recibirlo. Bueno, porque el autor aquí del libro de Hechos no dice Jesús sentado a la diestra del Padre, sino que dice vio a Jesús, pero no dice sentado. Dice, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, Esteban vio a Cristo, vio la gloria de Dios, tenía su mirada en el cielo. Es una persona llena del Espíritu Santo. En otras palabras, es una persona que busca las cosas espirituales, que busca las cosas de Dios, que alza su mirada para ver más allá de lo que está a su vista, que busca el plan de Dios, el propósito de Dios, la presencia de Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios, que su mirada está puesta en Cristo, en Dios. Si usted sigue viendo, el versículo número 56, ¿cómo dice el versículo 56? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fíjese, veo los cielos abiertos. Ese es una persona llena del Espíritu Santo, es una persona de fe. Es una persona de fe. Bueno, ustedes se acuerdan, primero se acuerdan de Jacob. Cuando tuvo ese sueño de el cielo y la escalera del cielo y la tierra, y que ángeles subían y descendían. Y él dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero ustedes también han visto o han leído la cita de Jesús acerca de esa experiencia de Jacob. Y cuando Jesús le dijo a los primeros discípulos, le dijo, he aquí, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dijo, cosas mayores que esta veréis. Veréis el cielo abierto y veréis, bueno, no sé textualmente si estoy equivocado, pero dice, veréis el cielo abierto y el Hijo del Hombre. Bueno, ¿cómo dice? Ustedes lo conocen en Juan capítulo 3. Voy a buscarlo porque no quiero usar no quiero decir algo incorrecto. Pero creo que en el capítulo 3 de Juan, o en el capítulo
déjeme ver. Ajá. En el capítulo 1, versículo 51. Y se lo dice a Natanael. Cuando le dijo, Jesús dijo, Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoce? Él dijo, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Y le dijo, porque te dije que estaba debajo de la higuera, ¿crees? Le dijo, cosas mayores que esta verás. Y el versículo 51 de Juan capítulo 1 dijo, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ve el cielo abierto, es una persona de fe, llena de fe, una persona que en todas las situaciones él ve las oportunidades de Dios, así como cuando Jesús vio al ciego de nacimiento y le dijo, la gente dijo, ¿por qué este hombre nació ciego? Y Jesús, por el pecado de él o de sus padres. Y Jesús dijo, ni es por el pecado de él ni de sus padres, sino que esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ver el cielo abierto es ver la obra de Dios. Y a veces nosotros nos vemos encerrados en medio de cuatro paredes, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo vemos el cielo abierto, vemos las puertas abiertas, vemos las oportunidades de Dios, vemos la gloria de Dios y vemos la obra de Dios. Y esa es una persona llena del Espíritu Santo. Pero me gusta más lo último, que está en el versículo en Hechos, volviendo a Hechos capítulo 7, versículo número 59. ¿Quién lee Hechos capítulo 7, 59? Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire, estaban apedreando a Esteban y él recibía las pedradas, pero mantenía la calma. Y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mantuvo la calma allí, mientras recibía todas las piedras. Y no se puso violento. Y no se llenó de ira. Y mantuvo la calma. Y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y nos caen a pedradas y nos critican por lo que nosotros hacemos y menosprecian lo que nosotros hacemos, nos molestamos y respondemos y queremos responder y queremos cortarle la cabeza a los otros. Pero qué bueno mantener la calma cuando la gente nos hiere, nos daña. Siempre recuerdo a David, cuando tuvo que huir de Jerusalén, cuando creo que su hijo Absalón tomó el trono y él tuvo que huir. Entonces había un hombre, creo que se llamaba, bueno, había un hombre que le echó polvo en el polvo, le tiraba piedras y polvo y tierra todo el camino y lo maldecía. Le decía, maldito, eres un hombre sanguinario y perverso. Y todo lo que te está pasando es por todo lo malo que tú hiciste en contra del rey Saúl. Y David mantuvo la calma. Y los del ejército de David sí no mantuvieron la calma. Dijeron, ¿quién es este perro para que maldiga a nuestro Señor? Y le dijeron, David, le cortamos la cabeza. Y David dijo, déjalo. Quizás
por todas esas maldiciones que él está profiriendo sobre mí, quizás Dios tenga misericordia de mí, Dios se acuerde de mí y Dios tenga misericordia y transforme en bendición. Es como decir todo lo que él ha dicho, pero déjalo. Y fíjese lo que dijo ahí. Si Dios ha puesto esas palabras en su boca, déjalo. Quizás Dios se apiade de mí, tenga misericordia de mí y me ayude. Pero mantuvo la calma. Una persona llena del Espíritu Santo está llena de calma. Cuando todos se abalanzan, critican, humillan o tratan de hacer daño. Y qué difícil es para nosotros mantener la calma. Qué difícil es para nosotros, como dijo Pablo, sufrir la afrenta. Qué difícil es para nosotros quedarnos callados. Qué difícil es para nosotros no responder. Qué difícil es para nosotros mantener la calma. Bueno, una persona llena del Espíritu Santo mantiene la calma. Si los pastores fuéramos llenos del Espíritu Santo, no discutiéramos tanto, no peleáramos tanto entre nosotros. ¿Ok? Y lo último, el versículo 60. ¿Quién lee el versículo 60? De Hechos, capítulo 7. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena del perdón de Dios, llena del amor de Dios. Esteban amó a sus enemigos y mirando a sus enemigos que le apedreaban, dijo: Señor Jesús, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y ustedes saben que había un personaje que estaba allí que había recibido las túnicas de aquellos que se quitaron sus túnicas, sus capas para apedrear a Esteban, y era Saulo. Y aunque la Biblia no lo dice, nosotros pensamos que Saulo vio en Esteban algo más allá de lo que había en él. Saulo se creía el hombre perfecto, la persona que guardaba más las escrituras, que obedecía más a la ley, pero cuando él vio a Esteban, cuando él vio su rostro, bueno, en alguna parte dice que la gente vio a Esteban y vio que su cara resplandecía como un ángel, pero cuando Pablo ve a Esteban, vio ahí su corazón, cuando él dijo: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y él vio en Esteban algo que no había en él. Y creemos que eso fue lo que inquietó a Saulo. Y lo que inquietó a Saulo, la primera experiencia sí que realmente lo inquietó, le movió el piso, como uno dice, y todo eso, porque él vio en aquel hombre algo más allá de la ley. Vio realmente, y más allá de la justicia humana, él vio allí ese perdón y ese amor de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del amor de Dios, es ser lleno del perdón de Dios. Yo he tenido que atender a personas cristianas, decir: yo no lo voy a perdonar. Una vez una mujer, su hija dio un mal paso en su vida y ella decía: no la voy a perdonar. Y nosotros le decíamos: hermana, pero usted es una hija de Dios. Sí, yo soy una hija de Dios, pero no la voy a perdonar. Pero la palabra de Dios dice eso. Sí, la palabra de Dios dice eso, pero no la voy a perdonar. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del perdón de Dios. Bueno, yo quería que ustedes vieran a ese hombre, Esteban, como un hombre lleno del Espíritu Santo, que la Biblia dice. Y algunas características puede ver, ser lleno de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, ser lleno de fe, ser lleno del amor de Dios, del perdón de Dios. Y bueno,
así como hemos presentado a Esteban. Entonces, y aparte de eso, bueno, las señales y los prodigios que hacía, las cosas que él hacía donde se manifestaba realmente ese poder de Dios en su vida. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios, es rendir nuestra vida completamente a Dios, para vivir en fe y obediencia, para depender de Él. Pero ser lleno de la palabra de Dios, ser lleno de esa fe de Dios, ser lleno de ese amor de Dios, ser lleno de esos frutos del Espíritu de Dios. Es algo que no es de nosotros, es algo que es de Dios para nosotros. Y que en un sentido lo único que nosotros tenemos que hacer es realmente rendirnos completamente a Él, para que nuestra vida sea llena de Él. Bueno, si usted tiene alguna pregunta y algún aporte sobre ser lleno del Espíritu Santo, pero antes le voy a decir una cosa más. Un día yo andaba en un viaje misionero con 5 misioneros de mi iglesia y se me ocurrió preguntarles. Le pregunté al primero, le dije, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Se rascó la cabeza y me dijo, no sé. Y le pregunté al segundo, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Me dijo, no sé. Le pregunté al tercero y al cuarto. Me dijeron, no sé. El quinto, el último, me dijo, yo creo, pero no sé. Entonces yo le dije, mire, si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de pecado y de demonios y del diablo, le dije. Porque la vida normal del creyente debe ser una vida llena del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, es porque estamos llenos de pecado. O es porque estamos llenos del diablo. O es porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y termino con una ilustración. Bueno, aquí está Natán. Natán va a escuchar eso. Porque era nosotros recibimos un viaje de americanos. Le estoy hablando de hace ya perdí la cuenta, unos 20 años. Y había un hombre que él era beisbolista, él era, o había sido un beisbolista de grandes ligas y él daba clínicas de béisbol. Él iba en ese viaje misionero y él hacía clínica de béisbol en todas las ciudades donde íbamos. Entonces, un día le tocaba ir a nuestra ciudad, a Barquisimeto. Y el horario que teníamos era hacerlo en la mañana. Pero en la mañana todos los niños estaban en su colegio y entonces no podíamos hacerlo en la mañana, sino que lo cambiamos a la tarde. Y a él no le gustó ese cambio. Y cuando vinimos en el recorrido desde Acarigua, desde otra ciudad a Barquisimeto, él venía muy bravo, enojado completamente. Pero así que usted no podía acercarse a él. Él estaba muy bravo, así como echando humo. Bravo, molesto. Y entonces él dijo unas palabras. Él dijo, yo voy a ir allá, pero solamente clínica de béisbol. No quiero más nada. No me pongan a hacer más nada. Y dijo muchas cosas. Pero él estaba muy molesto y muy bravo. Entonces, mi amigo, que era como el líder del grupo, él me dijo, no te preocupes, Eleazar. Él es muy bueno. Él es muy bueno. Él es una persona muy buena. Pero él todavía tiene mucho de él. Y le falta estar un poco más lleno del Espíritu Santo. Pero fue increíble. Porque él hizo su clínica de béisbol. Y como yo a veces no le pongo mucho cuidado, no le presto atención a las cosas malas que la gente dice, entonces yo lo puse a él a enseñar a la escuela dominical. Y él no pudo decir que no. Y fue increíble ese día, porque él contó su testimonio. Y muchas personas ese día creyeron en el Señor. En especial, un hombre que nació el mismo día que yo, es decir, cumplió año el martes, 14 de junio.
Y ese hombre creyó en el Señor. Y ese fue el hombre que Dios usó, no para dar el dinero para el templo, pero sí para construir el templo. Es el constructor del templo. Y realmente ese hombre es un fruto de aquel americano que vino y que no quería hacer más nada porque él estaba muy molesto, pero que lo hizo y Dios bendijo realmente su testimonio, su vida y su ministerio. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos muy llenos de nosotros y necesitamos estar más llenos de Dios que de nosotros mismos. Ok, ahora sí, tienen la oportunidad para hacer algún aporte sobre esta lección. ¿Quién va a hacer? Ahí está Pedro primero. Está bien, dele pues. Yo creo que una de las cosas que a veces nos olvidamos nosotros cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo es que lo que dice Pablo allí en Gálatas 5, 22, 21, 22. Nosotros tenemos el fruto del Espíritu. El problema nuestro es que no lo practicamos. Y vivimos todo el tiempo pidiéndole al Señor, Señor, dame tu llenura, dame paz, dame amor, dame gozo, dame paciencia. Con el hermano cuando sucedió lo que él ya tenía, sino que no lo practicó. Entonces, nosotros muchas veces necesitamos entender que debemos momento a momento estar practicando lo que es el fruto del Espíritu, que son esas 9 características que encontramos allí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Es lo que yo siempre le digo a los hermanos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres todos los días al levantarnos decían: tienes que levantar, tienes que cepillarte los dientes, tienes que cepillarte los dientes, tienes que cepillarte los dientes. Pero ahora cuando somos viejos, cuando ya somos adultos, ninguno viene a nosotros a decirnos que nos cepillemos los dientes. Lo hacemos porque adquirimos entonces ya el hábito de que lo que tenemos que hacer es cepillarnos los dientes al levantarnos. Nosotros como cristianos necesitamos tener todos los días el hábito de practicar el fruto del Espíritu, y cada día entonces nosotros estaríamos presentando y estaríamos dando muestras de que tenemos esa llenura del Espíritu Santo. Qué bueno, pastor, porque pastor Pedro, porque a veces nosotros decimos llénanos del amor, y la Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y no creo que ha derramado una gotica de amor, sino ese amor de Dios en nosotros. Y así todas estas cosas que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5, 22, pero a veces no somos conscientes de ello. Francisco Eneida, Francisco Chávez, ahí tiene la oportunidad. Desde allá, desde Cúcuta. ¿Me escucha? Sí. Ay, pero eso era lo que iba a hacer y me dijiste que no. Sí, se escucha. Sí, escuchamos. ¿Sí? Sí. Ah, ok, pastor. Saludos, bendiciones. Saludos a todos. El pastor Pedro me hizo acordar de algo allí que una vez estaban 2 hermanas orando, ¿no? Una hermana decía: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Entonces una hermanita que estaba al lado de ella le decía: Señor, pero primero tapa todos los agujeros. Era una hermana que tenía muchas cosas malas en su vida, ¿no? Y estaba pidiendo que el Señor la llenara. Bueno, pastor, yo quería solamente resaltar algo allí, que gracias a Dios por este material que Dios le dio a usted y le ha compartido con todos nosotros. Fíjense que en esta clase, cuando hemos estado hablando con las personas, con los discípulos, sabe que la iglesia bautiza siempre a otros pues que nos han criticado, que no tienen el Espíritu Santo y todos estos temas, ¿okay? Entonces, alguien un día decía: bueno, pero es que realmente el fruto del Espíritu y está lleno del Espíritu es hacer esto, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen esto, o sea, un poco de cosas emocionalistas. Entonces un día le digo al hermano: mire, vámonos a la palabra. ¿Quién nos enseña la palabra? Aquí está el fruto del Espíritu, este es el verdadero fruto del Espíritu.
Entonces ha sido impresionante, pastor, cómo cuando nos topamos con esta clase, a la luz de la palabra, la gente se le enseña, quedan claras completamente y ya no hay duda en ellos. Y ya cuando vienen otras personas a querer confundirlos, a querer decir otras cosas, ellos ya están claros, pues, porque una de las cosas que tiene el material es que explica muy clara y detenidamente todo. Entonces, en cuanto a ese punto del fruto del Espíritu Santo, siempre ha sido un tema que nos ha tocado aquí enseñar a los hermanos, corregirles, y bueno, gracias a Dios, ya nosotros esta semana, la semana que viene ya culminamos el segundo nivel. La semana que viene cerramos con las últimas 2 lecciones, así como hoy estamos cerrando con usted. El martes que viene nosotros cerramos ya el segundo nivel de discipulado y allí seguimos avanzando, pastor. Qué bueno. Bueno, ya tenemos que aprender cómo orar, ¿verdad? Señor, llénanos del Espíritu Santo, pero tapa todos los agujeros o tapa todos los huecos para que no se salga el Espíritu, sino que estemos llenos del Espíritu Santo. Gracias, Francisco. Sí, pastor, una cosita, ¿sabes que hoy estuvo aquí con nosotros Iverson? Porque él precisamente es el exponente de la clase del martes que viene. Él le toca precisamente esta clase. Qué bueno. Saludos, Iverson. Dios te bendiga y Dios te... Ok, Dios te bendiga, hijo, y Dios te use en esa clase que vas a compartir. Amén. Amén, gracias. Ok, qué bueno. Qué bueno involucrar a la familia y que la familia sea parte de el discipulado y de enseñar también. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte de la clase? Algunos no han hablado hoy ni nunca, entonces pueden hacerlo. Marcos. Buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Me encanta ese tema de que estamos tratando de la llenura del Espíritu Santo. En algunas congregaciones a veces uno escucha personas decir, pasen para que reciban la llenura del Espíritu Santo, fuera de contexto. Y cuando tenemos la convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros, pues realmente no necesitamos intermediario, porque muchas veces se nos acercan y nos dicen, vengo a traerle una palabra de parte del Señor. Pero si el Señor está dentro de nosotros, no va a utilizar un intermediario de esa manera para decirnos algo. Hay otras circunstancias que sí están allí enmarcadas de lo que dice la Biblia. Y este ejemplo de Esteban a mí me ha encantado siempre cada vez que leo allí ese pasaje con relación, bueno, lo que él estaba viviendo allí. Y cuando entendemos lo que es el Espíritu Santo en nosotros, que los apóstoles lo entendieron después que el Señor partió, ahí fue que entendieron que iba a regresar el Espíritu Santo. Ahora, con el fruto del Espíritu, realmente nos permite cada día, así como manifestaba el hermano anteriormente, que es una práctica que tenemos que vivir ejercitándola en cada uno de nosotros. Tenemos que ejercitar esos 9 aspectos que están enmarcados allí dentro del fruto del Espíritu. Bendiciones, mi hermano. Ok, qué bueno. Gracias, Pastor Marco, que Dios lo bendiga en todo eso. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Saludos y bendiciones. Aquí estamos, pastor. Ok, Juan Lavado. Dele pues. Preparándole la torta a la hermana Yamira Villalobos aquí en Maracaibo, pero ella dijo que no le gusta la torta de los llaneros en Maracaibo. Entonces, bueno, estoy esperando que el Señor le tape los agujeros a la hermana Yamira. Bueno, pastor, yo quiero añadir en la misma línea en que se ha manejado el tema, que en una de las formas en que la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios describe al Espíritu Santo, es que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en vista de que el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio y usted la calma que caracterizaba a Esteban hablaba mucho de ese dominio, de ese control que él tenía sobre toda la adversidad que estaba viviendo. Yo he tenido un estudio últimamente muy detallado de qué forma el Espíritu Santo va consciente
que vamos permitiendo que Él tenga de nosotros. Ella terminó de la misma línea, manejando la misma línea. Entonces, podemos muy fácilmente, bendiciones, hermana, podemos muy fácilmente deslizar, asumiendo como eventual la llegada del Espíritu Santo y no como un proceso en el que nos va dirigiendo y va siendo parte de su misma esencia, el que tome parte de nuestras vidas. Yo pudiese decir que todavía me quedan muchísimos agujeros, pero procuro que esos agujeros se vayan tapando, y conocer los agujeros es autoconocerse. Entonces, el autocontrol y el dominio propio, que van muy de la mano, no le preceden al autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos es una obra también del Espíritu Santo. Él nos hace conscientes de cómo están nuestros agujeros para que nosotros podamos acceder y ceder esa parte de nuestra vida al control del Señor, que no se logra nada más en una oración, hermano. Hay que trabajar bien duro, como dice el hermano Pedro, como cepillarse los dientes. Hay que trabajarlo hasta que ya se hace un hábito el someter esa área a la dirección del Espíritu Santo de nuestras vidas. Y bueno, yo añadiría esto, el autocontrol y el autoconocimiento precede al dominio propio. Conocernos nos va a permitir tener dominio propio, y eso Qué bueno que citaste el versículo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor, de poder y de dominio propio. Y de esa parte de conocernos realmente, ese es interesante, porque el mismo apóstol Pablo dice: ¿quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? Y si ese Espíritu de Dios está en nosotros, nos lleva tanto a conocernos como a conocer a Dios de la manera correcta, ¿ok? Entonces uno podría decir, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del conocimiento de Dios, y conocer, ser lleno del conocimiento en general, no solamente de Dios, sino de nosotros mismos también. Hermana Marisela, qué bueno verla y escucharla. Tiene la oportunidad. ¿Cómo está, hermano? Gracias. El Señor las bendiga. Amén. Quería resaltar el hecho de esto que venimos estudiando respecto de la obra que hace el Señor, llenándonos de su Espíritu Santo. Todas estas manifestaciones que vemos en el ejemplo de la vida de Esteban, por ejemplo, el rostro que reflejaba la comunión con el Señor, lo que decía, que aunque todos los que estaban allí presentes no estaban de acuerdo con él, pero lo que decía, el perdón hacia los demás, la visión de la obra del Señor, así como usted lo acaba de describir. Todos esos son ejemplos que señalan que estar lleno del Espíritu Santo es una condición que los demás perciben. No llevar una vida de apariencia para yo aparentar que yo soy muy buenecito, porque eso también se ve. Pero el Señor nos concede que sí, al estar en comunión con Él, en oración, en lectura, en poder ver la obra del Señor, así como vio Esteban el cielo y tal, ser lleno del Espíritu nos permite una condición de vida que los demás pueden percibir. Ese es el apoyo. Ese es bueno, que la gente puede ver. Y lo que pasa es que a veces ser lleno del Espíritu, o sea, la gente quiere mostrar una apariencia así como me hace acordar de un hombre que dirigía en una congregación, y cuando él pasaba a dirigir, él cambiaba su voz y hablaba así con esa solemnidad. Engolado. Y él dirigía así con una cosa así que un misionero que lo vio, y entonces le puso así como apodo el águila, porque él cuando dirigía hacía como cuando el águila va poniendo las alas así, y él hablaba así muy solemne y todo eso. Pero detrás de todo eso, su vida no era buena.
ni era de buen testimonio. Y es Y más allá, entonces, no es un asunto de perder la naturalidad, de la espontaneidad, de la sencillez, de la obra de Dios en nosotros. No tenemos que aparentar ninguna otra cosa, sino realmente en la parte de nuestro carácter, de esa obra en el corazón, de esa obra de Dios en nuestro espíritu. Y es lo que tenemos que hacer. Gracias, hermana Marisela. Qué bueno. ¿Alguien más quiere expresar algo? ¿O estamos terminando entonces? Hermanos, quiero pedirle la oración, porque el lunes voy a hacer la primera gira misionera discípula acción, ya en mi camioneta. El martes voy a estar en Cumaná, Voy a estar en Cumaná y lo que vamos a hacer es un conversatorio con los pastores. Vamos a dar el entrenamiento del folleto Jesús y el ciego de nacimiento. Ya mandamos a imprimir los folletos para la segunda fase o la segunda tiempo de movilización, de evangelización que vamos a hacer en el mes de agosto. Entonces vamos a hacer el entrenamiento de Jesús, del folleto Jesús y el ciego de nacimiento. Y al mismo tiempo voy a tener un conversatorio con los pastores de la región sobre el diplomado de discipulado, sobre discipulación en general, sobre todo el movimiento de discipulado. Entonces voy a hacerlo el martes en Cumaná. El miércoles voy a hacerlo en Maturín. El jueves voy a hacerlo en Tucupita. El viernes voy a hacerlo en Barcelona. Y el sábado en Ciudad Bolívar. Entonces voy a estar en esos 5 estados de lunes a viernes. Voy a hacer una gira como las giras locas, así que hacíamos con el doctor Cornelio Hegeman, que un día estábamos en Barquisimeto y otro día en San Cristóbal y otro día en Ciudad Bolívar. Bueno, pero aquí vamos a estar en el oriente del país. Martes Cumaná, miércoles Maturín, jueves Tucupita, viernes Barcelona y sábado Ciudad Bolívar. Eso va a ser la próxima semana. Entonces, les voy a pedir que el próximo jueves no vamos a tener la clase del discipulado, ¿ok? Me van a dar el jueves libre porque no quiero andar por allá en la carretera, loco, a ver dónde consigo internet por ahí para conectar. Entonces, el próximo jueves no vamos a tener la clase de discipulado. Vamos a empezar el libro número 3, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es incluirlos en el aula virtual para que ustedes puedan descargar el libro y todo eso. Y en 2 semanas, es decir, en 2 jueves, vamos a dar inicio con el libro número 3. Quiero decirle que esa siguiente semana voy a estar en Caracas, Maracay y Valencia. El 30 de junio tengo una actividad donde voy a estar enseñando a 150 pastores no bautistas de Caracas en una actividad que están organizando y donde yo soy invitado para enseñar sobre discipulación. Entonces quiero que oren también por eso, por esta semana de Oriente, la próxima semana de Oriente y la siguiente semana en el centro del país, Caracas, Maracay y Valencia, ¿ok? Ya tenemos los folletos de Jesús y el ciego de nacimiento. Lo único que yo quiero es que no voy a dar 100 folletos a una iglesia que no me ha dado reporte de evangelización, de si evangelizaron con la historia del hijo pródigo. Entonces, no voy a hacerlo porque lo voy a hacer que acumulen folletos allá y entonces eso no va a ser bueno. Hay otras iglesias que quieren hacerlo, entonces vamos a dar prioridad a eso. Claro, no vamos a quitar, no vamos a dejarlo sin nada. Los que quieren participar, los que nosotros por lo menos unos 50 folletos le vamos a dar a las iglesias. Pero las iglesias que han hecho su reporte de la evangelización con el hijo pródigo, le vamos a dar sus 100 folletos. ¿Ok?
Y porque hay zonas del país donde no tenemos los reportes, la gente no sé si lo ha hecho, pero todo eso forma parte de lo que vamos a hacer. Pero lo que quiero decir es que ya tenemos los folletos de Jesús y el ciego de nacimiento en imprenta. Esta semana tenemos los primeros para llevarlo y vamos a hacer el entrenamiento así, a grabarlo para que ustedes puedan tenerlo también por YouTube, como lo hicieron con la historia de el hijo pródigo. ¿Ok? Y y bueno, seguimos adelante en todo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que preguntar sobre el diplomado en sí o sobre alguna cosa que tenga que ver con el discipulado? Pueden hacer. Pastor, los libros aquí en portuguesa, ¿dónde? Los libros en portuguesa debería tener algunos Cefredo, pero si Cefredo no tiene, nosotros vamos a hacerle llegar los libros. Solamente mándeme un mensaje de cuántos libros requiere, y usted sabe que de Barquisimeto a Guanare, eso está con carro, ese es un sartico, como dicen aquí eso es raro, podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, envíeme cuántos libros usted necesita y se los llevamos. Y así yo quiero ir allá a Guanare, no necesito hacer una gira completa, pero yo quiero ir a Guanare para reunirme con usted, con Andy, con Euliser y con Cefredo, que están en parte del diplomado y todo eso. Nos tomamos un cafecito y compartimos lo que tengamos que compartir. Y llevamos los folletos de Jesús y el ciego de nacimiento. Eso lo vamos a hacer pronto, ¿oyó? Yo quería que también, porque la vez pasada no quedó muy claro en lo que vamos a hacer con la clase que vamos a preparar cada participante. Ok. Para ver si me aclara eso. Ok, está bien. ¿Cómo no? No te preocupes, Pedro. Yo lo hago. Tú tienes pero tú me estás hablando de la clase de la que van a compartir aquí por Zoom o la que van a compartir en la iglesia local. No, la clase que vamos a preparar, que tú dijiste que cada participante del diplomado tiene que preparar una clase aparte, o sea, que no está incluida en los libros. Sí, perdón que yo no les he recordado de eso. Esa es una lección, sí, una lección que ustedes deben escribir de uno de los valores espirituales. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿O ha avanzado un poquito en eso? No, están raspados todito. Okay. Pero no dejen de hacerlo. Tienen esa oportunidad, no dejen de hacerlo. Yo puedo explicarles, lo que tienen que hacer es tomar uno de los valores espirituales que hay en la palabra de Dios, que no está en las 12 lecciones que vimos, y escribir una lección sobre eso, tomando como referencia alguna de las lecciones alguna de estas 12, usted puede tomarlas como referencia, porque ninguna son iguales. Ninguna lleva un parámetro igual a la otra, entonces usted puede tomar una de su preferencia y usted puede hacer. Bueno, ahí está la hermana Nelina Núñez, que está escribiendo sobre la amistad. Está bien. Entonces, el primer paso es decida cuál valor va a escribir y comience a hacerlo. Comience a hacerlo. ¿Está bien? Y yo puedo ayudarle. ¿Cómo será que podemos hacer formando un carácter cristocéntrico 2 con las que ustedes van a escribir? Ok, les ayudamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Carlos Pachano. Sí, hermano Pastor Eleazar, ¿cuándo viene para el estado de Trujillo? La iglesia necesita libros y bien tratado, y bueno, para ponerse de acuerdo en eso. Ok, para Trujillo,